1. Buenos días. Este es René Amor González Berrío, Abuifa Bemi, Onichango, Obaña, Omodo, Beate. Estoy aquí en una propiedad residencia en Marianao, Cuba. Acabo de llegar a Cuba, literalmente, yo creo como hace 3 o 4 horas, en José Martí. Estoy aquí en la presencia de un tremendo babalao, Yaxel Rodríguez, Abu y Kazán. Yaxel, si tengo entendido, tú eres residente de la Isla de la Juventud. Y por suerte, porque yo no pensaba que lo iba a poder conseguir para esta entrevista, esta es parte de la entrevista con los LACBA. Y resulta que por suerte estaba visitando familiares aquí en Marianao y entonces yo dije, pues yo me hago el sacrificio, porque yo no he dormido, para que sepan, para que vean el sacrificio de Ismael Bo. Yo tuve que levantarme a las 2 de la mañana en Massachusetts, viajar hasta Miami, creo que hasta las 5 o 6 perdón, salir a las 5, llegar a las 9, salir de Miami de las 10 hasta las 12, ir al alquiler en la Centro Habana, bañarme y ya aquí a las 4 o 5 haciendo esta entrevista, pero lo hago con mucho gusto porque yo quiero que las entrevistas y las discusiones que tengamos con los LACBA sean de mucha educación a todo esto para hablar en particular. Yo le tengo mucho corazón y mucha preocupación con eso porque yo también, y yo creo que todos hemos pasado en algún momento por una situación donde quizás un mayor no nos enseñó o nos sentimos abandonados o no tuvimos una educación que queríamos. Y yo sé que hay muchos babalaos en México, en Venezuela, en los Estados Unidos que me escriben a mí en privado, no sé si te ha pasado a ti también, contra mayor, perdona que nos moleste, pero usted me podía dar el voz, ¿cómo es que usted consulta? Y eso a mí es importante, la educación. Si no hago más nada en esta vida en IFA, que yo pueda educar por lo menos 10 o 15 a que hagan las cosas bien, eso es mi propósito, lo hice bien en la vida. Además de criar a mi hijo y estar bien con mi familia y tocar la música, como ustedes conocen. Pero nada, Yaxel, la entrevista es para ti y es sobre ti. Háblanos sobre tu niñez, cómo fue tu crianza aquí en Cuba y cómo fue que tú llegaste a la práctica de religiosa de Favorisha. Bueno, René, encantado de darte tu entrevista, realmente muy confortable para nosotros, sobre todo para el mundo que estamos inmersos en el mundo de Favorisha, y sabes que los temas que más me preocupan a mí es el tema de educación, el tema de respeto, tolerancia, cómo compartir con las demás personas sin llegar a una agresión, sean de la índole que sea o la práctica que practique. Para mí eso es de importancia, hay muchas investigaciones al respecto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de ideas, un momento determinado también, que tienen las personas, del lugar, del entorno donde viven. Pero bueno, yo soy cubano, nacido aquí en La Habana, nacido aquí mismo en el municipio donde estamos, Marianao, en Cuba, una excelente familia, tuve una crianza muy equilibrada. ¿Sabes? Mis padres, mis abuelos siempre son de familia unida, en la actualidad sigue siendo así. Tuve desde chiquito, salí de aquí de La Habana, de muy chiquito, por necesidad de mis padres, que eran casi en la isla de La Habana, que eran maestros de vocación, y entonces incursionamos allá, y ahí crecí y me formé en la isla de La Habana. ¿Qué pasa? En el mundo espiritual, que no me gusta llamarle, tú sabes que hemos hablado personalmente, no me gusta llamarle religión, por un tema espiritual, por un tema conceptual. De hecho, hablando de eso, para perdón la introducción, sí. ¿Por qué no? ¿Qué es la cosa de la palabra religiosa o religión que como que choca con ese concepto espiritual? ¿Qué pasa? Si se pudiera desde el punto de vista conceptual, se puede llamar religión. Ahora, un tema mío personal, me gustaría llamarlo tradición o misterios ancestrales. Porque es lo que conecta. Esa me gustó, misterios ancestrales. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Eso mismo, para la redundancia, tuve yo, mi mamá, mis padres, en una época marcada, pertenecían a órganos oficiales de aquí del país, representaban, como se conoce, el Partido Comunista de Cuba, y entonces representaban dignamente en esos momentos, ¿sabes? Y yo crecí y creí, como determinado, y creo en la parte que mis padres me fueron educando bajo esas situaciones sociales que se vivió en esos momentos. Claro. Así crecí, pero viene otra manifestación, que es el propio yo, que empiezo a descubrir que yo tengo cierta determinada inclinación con respecto a esas manifestaciones espirituales. ¿Sabes? Por casualidad, familiarmente, nuestra familia teníamos un oriadero muy mencionado en Cuba, Beto Sandoval, Fumo y Uruguay, y aquí mismo de Marianao Zamora,
que lógicamente había un roce con respecto a lo que era la tradición. ¿Sabes? Independientemente que en la época uno creció bajo, como decir, no tan arriba de eso, pero sí, igual que por parte de padre, matanza también, todos mis tíos, algunos, la gran mayoría eran tatenquis. Ah, ok, sabían varias tradiciones Claro, afrodescendientes. Afrodescendientes como tal. ¿Ves? También, desde un punto de vista familiar, el abuelo de mi papá era africano, de cerca. Quiere decir que se logró conocer esa tradición también. Y así se fue transmitiendo a medida que pasó el tiempo. Yo tuve situaciones de salud, empezaron fuertes situaciones de salud, pero lo que descubrí en mí mismo fue que algo me decía en mi voz interior que necesitaba algo más allá de lo que Ese es el orí de uno diciendo. Claro, el orí nos dice, es por aquí. Y entonces empecé cierta determinada inclinación con respecto hasta que llegué a quien actualmente es mi padrino, que me inició en IFAR, pero era de los Carbonell, viví en Mantilla, que tuve la posibilidad de que me diera la mano rula y me gozara el IFAR también. Tuve la posibilidad también que el padrino, mi padrino, que es mi yupón, y me enseñó IFAR también a mucha honra, David Valdez. ¿Llegaste a hacer algún tipo de otra tradición, por ejemplo, algún tipo de iniciación en Palo Mayombe o en Orisha, por ejemplo? En Orisha no, porque en la época mía de la Guardia de Orichao, pues en la época se le preguntaba, se daba santo, ¿sabes? Se recibía. Claro, se recibía. Pero bueno, ¿qué pasa al respecto? No tengo la iniciación como tal en lo que es el Palo Monte, no la tengo. Pero siempre de un acercamiento, sí decían que el linaje venía sanguíneo. Hay cosas muy adentro, secretas que tengo, que son propias de mis abuelos, ¿sabes? Solamente se quedaron conmigo. Inclusive hubo ciertas tendencias espirituales que me decían, no, este se va a quedar con este del servicio, no lo voy a hacer. Entonces al final esa misma tendencia, esa misma corriente me agarró de una manera espiritual. Así crecí, inicié, recibí mi mano rula, mi cifa afrodescendiente. Empezaron mis primeros pasos, pero... ¿Y esto fue cuándo? Eso fue, yo me consagré aquí en La Habana en el año 2005. Me consagré aquí en La Habana y estudié IFAC en La Habana. Quiere decir que muchas veces vine a la isla de La Habana a estudiar IFAC. En la época prácticamente no había la cantidad de literatura que ahora. Tuve la posibilidad de ver varias bases de IFAC, que era costumbre de escribir lo que se podía aprender. Habían libros, en la época del 2005 se habían libros, vendían libros. Sí, claro. Se vendían libros, lo único es trataba y trataba IFA. Y de ahí entonces empezó mi carrera como sacerdote de IFA. Tuve la posibilidad de recibir, ¿sabes?, contra otro bolicha, ¿no?, como tal. Y cuando el cruzar del tiempo, entonces yo hago un viaje al exterior, me recuerdo casualmente y me contacto con ciertos determinados hermanos míos que se hicieron iniciaciones en Nigeria, y ahí empieza el tema de la cultura, conocer un poquito lo que es la IFA tradicional. ¿Dónde fuiste? ¿A qué país? Al Ecuador, casualmente estuve al Ecuador, conecté con un hermano mío que se hizo IFA en Nigeria, casualmente, que es de la isla de la Juventud, y empezamos a conversar. Él te habla y te intercambia. Claro, hubo un intercambio con respecto, como entonces la forma de tolerar es la práctica que siempre trato de llevar. Yo recibí esa información, mi padre me avalaba afrodescendiente, por cierto. Y entonces yo no tengo ningún prejuicio con eso. Empecé a nutrirme de la información que él me dio en ese momento. Cuando empecé a estudiar hay cosas en materia que yo no conocía. Y empezamos a interactuar. Se puede decir que fue una de mis primeras enseñanzas que tuve con respecto a eso. Ya luego después, así fui desarrollando, conociendo otros lados, porque tuve la curiosidad. Claro, eso La curiosidad del conocimiento. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Claro. Estábamos hablando fuera de cámara, que obviamente todos me conocen ya.
de que yo soy bien defensor de las cosas Lukumi, pero no porque es que soy cerrado a las cosas Lukumi, simplemente porque hay una gran belleza que debe conocerse a nivel intelectual o de profundidad en los Lukumi. Por ejemplo, Leonel Game hacía mucho de esas cosas y siempre defendía las cosas afrocubanas, pero lo hacía con intelectualidad y ese es la tirada. Pero yo tuve esa curiosidad también. A mí, si tuve mi computadora, tengo que tener como 20 rituales del Boriru y de Oribibo y de Ochifa, porque a uno le gusta estudiar y ser más culto. Bueno, ahora, ¿qué se lleva ese pensamiento a la realidad objetiva? Es bien difícil, porque vas a ser criticado, fui muy criticado, muy censurado. Tuve la suerte de aceptar las críticas, tuve la suerte, ¿sabes?, de que el tiempo pasara, si yo realmente quería aprender esta parte CC tenía que entrar, tenía que hacerlo, tenía que practicarlo, no solamente en teoría. Y entonces, los años solo te dan el porvenir a la práctica. Lógicamente, sin obviar la tradición, en un momento determinado yo me inicié. Hoy en día me dicen, no, es que no te lleva la voz. No, en el momento ustedes no entendieron que yo tenía que tratar de no apartar, pero dejar un poco lo que había aprendido, y entonces poder aprender esto, porque llevarlo a la vez es bastante difícil. Bien, entonces, ¿qué pasa? Tengo que dejar un lado para poder aprender una nueva práctica para poder... Que es bastante difícil. Difícil. Es muy respetable, aun cuando no estoy de acuerdo con esa particular metodología. Eso es una cosa bastante personal, porque lo he hablado mucho en video en términos de utilidad y facilidad para las personas del occidente. Pero una persona que se dice, no, pero aún así yo voy para adelante, que yo quiero aprender versos, o yo quiero rezar cosas largas, con muchas estancias, eso es admirable, eso es un sacrificio, como por ejemplo yo decir, mira, yo quiero aprender un instrumento musical y me quiero dedicar 10 años a aprendérmelo muy bien, pues eso es honorable. Claro. Y entonces de ahí, lógicamente, siempre van a venir las críticas. Siempre hay personas que van a estar en contra, otras van a estar a favor, otras que te van a seguir, otras que no te van a tolerar. Eso es algo que está en el mundo del mundo. ¿Y aquí tuviste mucha de esa crítica o pudiste trabajar cada esquina? Es decir, te llamaban por un plan de mano afrodescendiente, lo hacía. Pero venía alguien y dice, no, vamos a hacer una iniciación y se dice, pues está bien, estoy allí. Mira, quiero que me hagas el Boriru en el ritual. Pues está bien. No había ningún problema para ti hacer las dos cosas. No había ningún problema. En la actualidad sí lo hay. Yo no me escondo las cosas para decirle, inclusive si en un momento determinado desechó algo, él lo comí. Entonces lo que hacía era dejarlo, sí, verdad, así mismo pasó. Pero cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que yo no deseché nada. Cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que yo no hice lo que ellos decían que yo estaba haciendo. Entonces lo que sí realmente es una realidad que me aportó mucho en mi FAICC al entendimiento filosófico histórico que yo no conocí. Entonces, al ser profesor, porque por suerte también ser profesor, tuve la suerte de llegar a ser profesor en un nivel superior, la metodología de investigación, hago mis preguntas y estaban las respuestas. Entonces, a conocer la filosofía como parte de la base para poder entender el FA de una manera donde lo plantea África, ¿sabes? Donde vienen nuestros ancestros, donde viene el FA. Entonces, de ahí me doy cuenta que las propias espiritualidades que tú haces, hasta leyendo, te pueden llevar a cabo a través de tu pensamiento. ¿Te lo metes? Claro, porque hay una magia de un misterio que te va dando y te va retroalimentando. Hablando de eso del pensamiento, una de las cosas que quería preguntar era sobre la diversidad de pensamiento en la tradición yoruba y la cultura actual en el occidente y su contexto actual. Háblanos más sobre cómo tú ves esa diversidad de pensamiento. ¿Qué pasa? Actualmente, no es por un tema promocional, pero gracias a mi maestro, a mi mentor, al que me enseñó IFA un poco tradicional también, que estudió en África, mi papá, Ernesto Rodríguez, Juan, Babalao, como otro, Igorio Fun, estudioso, profesor también de esta universidad. Nosotros estamos impartiendo clases en la Universidad de la CEU, que es la primera universidad que se abre de teología yoruba. Creo que yo vi algo así, alguien me escribió algo así de que habían empezado unos cursos, creo que era el Babalao, no sé si era Nelson algo, o Gunda BT me mencionó algo así, puede ser otra cosa, pero me dijeron que había como una especie de currículo
que iban a abrir el primer currículo de CEDIFA. Como no. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos llamados, gracias a mi mamá, a mi maestro, la rectora de la universidad me hace llamado para que entonces dé clase, imparta clase, sobre todo en la asignatura de pensamiento y dibujo, bastante difícil, es una asignatura muy abierta. Y entonces dije, bueno, vamos a tratar de dar una orientación con respecto a lo que es el pensamiento de Oruga, con respecto a la historia en África y cómo nosotros pudimos resolver esa diáspora desde el punto de vista educativo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si vamos al contexto del pensamiento, si vamos a los propios conceptos de pensamiento, hay muchos autores que dicen que hay 7 tipos de pensamiento, hay otros que dicen que hay 9, no lo voy a redondear, pero algunos sí, pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento didáctico, hay muchas teorías con respecto al pensamiento. Pensamiento a través de la neurona, porque si morí, si no hay pensamiento no hay nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que llevarlo a la forma de nosotros en Occidente es un tema que siempre broma en las clases. ¿Cómo llevar a África al mundo occidental? ¿Cómo adaptar? Por eso es que están surgiendo una serie de problemáticas de diversidad de pensamiento. Y el que no está dentro de eso, en la práctica de Oruga, lo que están diciendo es que no están discutiendo. Yo no me voy a meter ahí. Eso es lo más que se ve, tristemente. Esto que estamos haciendo aquí, teniendo una conversación tranquila sobre las temáticas y un punto de vista, no lo vemos porque estaba reemplazado tristemente en las redes sociales con una gritería y un ambiente y marginalismo que no es conducivo, pienso yo, a los conceptos inclusivos como UAPI y UAPL que hablan los ICC. Definitivamente hay que encontrar una forma de tener esa diversidad de pensamiento y en tranquilidad, intercambiarlo. ¿Cómo no? El Yoruba, si vamos a la realidad, ellos es un estilo de vida. Ellos han vivido así durante siglos, colonizados, bajo una esclavitud, mediante guerra, coyoyo, guerra. Entonces, cuando tú vas al derecho histórico, lógicamente tú pensamientos occidentales no tenemos ninguna forma de pensar, pero sí tenemos idiosincrasia cultural que nos trajeron a las Américas y también nuestro linaje sanguíneo. Somos sangre también. Entonces, hay una mezcla racial que nos hace únicos, que nos hace especial, y una cultura y una sociedad, una forma, un estilo de vida que tenemos que llevar, que socialmente, regido por ley. Entonces, cuando llevamos un contexto de África, aquí tenemos que adaptarlo, porque tenemos que despertar de temprano y ir a trabajar. Uno no puede ser dogmático. Que eso también es el otro lado del problema. Está el lado del problema del marginalismo, de que no quiero escuchar nada de África porque lo mío es lo mío, porque esto, lo otro, no me quiero estudiar. Entonces está la gente que entonces no, todo tiene que ser de esta forma, porque si no es un verso y no es una buena escucha, esto no funciona. Pero ¿cuántas veces han funcionado cosas con que tú estás en un cuarto y a ti te habló algo, el o algo así, y te dijo algo que era lo más alocado? Mira, búscame aquella planta que está en aquel árbol, y le tiraste la cadena y Orula dijo que sí, y lo hiciste y resolvió. Ahí la dogma se rompe, de dogma Lucumí o dogma ICC. Como no. Ahí si hablamos de centralidad de forma de pensar, imagínense. Mi madre no conocía el ECO. ¿Cómo le voy a poner el ECO? Si ella no conocía el ECO. Mi madre conoció el CEFIN. Entonces es una forma de pensar, un momento determinado, que tienes que tener abierta. Lo que pasa es que cómo entonces podemos adaptar ese pensamiento al respeto, a tratar de tolerar o de educar. Porque educar no es dogmatizar o elegir una palabra única, sino realmente vamos a dialogar. Entonces, ha habido el diálogo a nivel social, pero no ha habido entendimiento. Entonces, hay 3 cosas fundamentales. Los Dumaro no firmó de una. Primero conoce. Entonces, cuando hablo de esto, hablo de un proceso de la niñez. El niño nace. El niño de Oruga dice, cuando nace, hecho y le borra la conciencia. Bueno, vamos a partir que el niño no tiene un proceso cognitivo en el sentido de la conciencia. No es consciente de las cosas que está sucediendo, pero sí siente. Empieza a sentir el aliento de vida. Por eso el niño cuando nace llora, aspira, empieza el aparato a funcionar interno y ahí empieza.
hay instinto en el niño. Tiene que amamantarse del seno de la madre. Tiene que estar escuchando, quiere decir que este es el sistema auditivo. Está escuchando al padre, a la madre, al tío. Quiere decir que hay un idioma de base, o un dialecto, o una forma de idioma distinto, 4 o 5. A veces hay familias que son bilingües, que conocen 2 o 3 idiomas, y se manifiestan en línea, aprenden. Y así va creciendo. Cuando va creciendo ya tú conoces. Entonces, esa teoría dialéctica desde el punto de vista de la niñata, el yoruba lo plantea, pero no sabemos llevarlo a nuestro entorno social. Entonces, cuando tú vienes a ver, cuando tú inicias mi fa, es lo mismo, como hemos dicho. Tú conoces, hacerte que tú conoces no quiere decir que tú entiendas, porque puedes recepcionar, un niño puede recepcionar, o puede tener un coeficiente de inteligencia X y recepciona 200.000 palabras en un año. Sin embargo, otros recepcionan menos. Pero eso no te hace más o superior a este niño en su hábito motor, etcétera, en lo que va a interactuar a nivel social. Entonces, así mismo va a ser mi favorito. El hacerte conocer no es lo que realmente te hace beneficiable en este misterio. Entonces, ¿qué pasa? Los Dumares dicen igual 3 cosas del ser humano. Conocimiento. A eso es conocimiento. Después, ¿cómo entendemos ese proceso? Entonces, ese proceso cognitivo de tu conocimiento, ¿cómo lo vas a entender? Mediante la práctica. Empiezas a practicar el conocimiento, lo dejas a cabo. Mamá, papá me enseñó a hablar, me enseñó a cocinar, me enseñó a caminar, me enseñó a correr, interactúa con la sociedad y vas conociendo y vas entendiendo el proceso que te enseñaron. Quiere decir que eso es un tiempo. Entendiste el proceso, para después entonces, por lo que una vez se convierte en sabio. Quiere decir sabio, como es determinado, a veces las personas tienen confusión con eso. A veces no es el que más sabe. A veces el sabio sabe una sola cosa, pero sin embargo la sabe utilizar para el resto. Exacto, me sabe aplicar bien. Ahí. Entonces, cuando vemos el proceso cognitivo, de la misma vida que Yoruba te lo plantea, cuando yo empiezo a estudiar los libros de la filosofía, la historia del bajo, la enseñanza de esto, cuando lo llevo aquí, a la medicina, a los libros textos IFA, ese es un complemento que te hace entender cuál es el proceso. Entonces, cuando le damos punto de vista social, no se está manifestando así. Las personas conocen, entienden, pero yo digo, bueno, son sabios y porque se fajan. Si conoces, entiendes y eres sabio, porque entonces se fajan. Se supone que si eres más sabio, esa es la persona que más tranquilo debe estar. Claro. De hecho, hablando de eso, ¿cuál sería la causa de las diversidades de pensamiento en la actualidad frente a una panorámica deformada? Yo digo que está relacionado también al entorno social que podemos estar, porque todos cometemos errores. Si tú me dices, "Ser, tú no has cometido errores", eso debe ser mentira. Y ahí yo he hecho barbaridades, ¿sabes? Pero yo lo que digo, cuando un hombre comete un error, lo mejor es levantar la cabeza y seguir adelante. Es saber que está cometiendo un error. Eso quiere decir que ahí se conectó a ese estado de conciencia que te sirvió ese conocimiento para que tú entendieras que estabas mal, que fuiste sabio, no volverlo a cometer. Entonces, un transcurso así. Eso es la rectificación. Si no ocurre una rectificación, entonces no hay una aplicación de sabiduría. O no hay, ¿cómo dice? Una evidencia de que hay sabiduría. Porque el que no sabe sigue repitiendo errores. Exactamente. El Yoruba en el occidente entró como se plantea en el Yoruba que está en África, que tú aprendes de chiquito, tus mayores, con tu maestro, ese es el ABCD. Aquí no se inicia, aprende. Y después la Es ABC. independiente. Y debe aprender a veces, pero no la aprende. Claro. Eso pasa también. Claro. ¿Qué pasa? Que lo que veo es que hay diversidad de pensamientos, de formas sociales, como determinado, independientes. Aquí, afortunadamente, la forma de pensar del mundo occidental es independiente. Es fácil desligarte de un entorno en el cual que tú participas. Es fácil. Es sencillo. Entonces quiere decir que ya tú conoces la práctica, tú lo puedes hacer en tu casa. Entonces no hay una norma que pueda regular eso, es muy difícil a nivel del punto de vista de la religión en el occidente.
Ahora en Yoruba el concepto cultural es colectivo. Claro. Y la fiscalización entonces asumo es colectiva. Tú no te puedes poner a hacer segura porque los mismos te tocan la puerta los ancianos de la aldea y dicen tenemos que hablar. Estás haciendo algo que no va acorde con esto. Claro, ahí. Fíjate que las mismas leyes, cuando hablamos de sociedad, las mismas leyes lo tienen. Sí, el ONI y el IELFI. Sí, la firmo yo. Pero hay cosas que los ancianos, a nivel social, no están de acuerdo en un momento determinado que pueda hacer el IELFI. Entonces quiere decir que hay una libertad a que ellos puedan decirle al monarca, no puedes hacer esto. ¿Ves? Cuando vamos aquí, un mayor le dice a un mayor, no puedo hacer esto, ya hago lo que yo quiera, y ahí me voy. Aquí no existe el te vamos a quitarle el IFAN. Ya eso Claro, no existe. Hubo esa y más o menos por eso es muy difícil de controlar. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué cree usted de la tradición? Ya que hemos hablado sobre, pues obviamente hubo una transición. ¿Ya estás practicando exclusivamente tu ICC o te llamaría a una persona que practica lo que funciona de las dos tradiciones? A base de eso preguntaría, ¿qué tú crees de la tradición afrodescendiente en su manifestación espiritual antes, durante y en estos momentos? Por esa trayectoria, ya que tú has vivido mucho estos cambios como una de las personas en este entorno. Una interesante pregunta. La persona hay que dejarla que fluya en su entorno espiritual. Yo digo que nadie está en la labor de criticar ni señalar a ninguna persona que quiera practicar, no yo, afrodescendiente 100%. Tengo muchos hermanos, muchos amigos así. Hay otros, nadie puede criticar, no, yo me inicié en ICC 100%, nadie tampoco tiene el derecho. Entonces cuando hablamos de derecho, es el derecho personal del respeto. Siempre quedamos en el tema del respeto. Y la tolerancia. Es entender a esa persona. Pero lo más crítico es que yo siempre lo pongo desde el punto de vista educativo. Si tú no sabes ICC, ¿qué tú haces criticando ICC? Si tú no sabes de afrodescendiente, ¿qué tú haces criticando afrodescendiente? Si tú sabes la normativa, entonces ¿por qué tú no educas? A mí me preguntan, dime el voz de Miguel. ¿Sabes? Lo hemos hablado. Mira, esto significa por aquí se hace esto, un papel importante, por esto aquí. Quiero saber el voz ICC. Bueno, aquí es esto. Y no hay uno solo. Hay tantos, tal de Chifama, el de la rama de Popola. ¿Qué pasa con esto? Que la espiritualidad no hay manera de cuestionarla. ¿Quién me puede o quién nos puede decir a nosotros que las espiritualidades las puedes controlar? Lo que te hace repetir no quiere decir que sea lo que tu humana prueba. Esas son teorías que uno ha determinado cuando uno da el contexto educativo. Yo no puedo decirle a un hermano mío afro-cubano, afrodescendiente, que lo que está haciendo está mal. Él me dice, acá, ¿y cómo se manifiesta el voz? No hay manera de tú decirle está bien o está mal. No hay manera de tú decirle, mi hermano dice, bueno, soy nigeriano, eso no sirve. Pero sí funciona. Pero si se le manifiesta el voz, entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir con una vara la espiritualidad? No se mide. Lo que se mide en la tierra, para mi concepto, es el respeto, la tolerancia, el buen ambiente a la armonía. ¿Sabes? Tú me puedo hacer mañana un paquete y yo. Bien. Sin problema. Y mañana puedo recibir uno tuyo con una jícara, No con la pasa mano nada. aquí. No pasa nada. Y entonces, por eso es que en un momento determinado, yo solo no, tengo muchos hermanos que ¿Y por sí qué tú crees que funciona? Yo tengo una teoría, pero ¿por qué tú crees que funciona que tú me lo hagas una ochetura de los nigerianos o yo te haga la ochetura de nuestro? Para mí es lo que dice inclusive, que lo han relatado en las redes sociales, la historia de Yogbe y CC, de las tres tierras que tenían tres diferentes lenguajes y se quejaron. Yo creo que era la tierra de Ileife que se quejó, que la de Oyo y la de Tacuá estaban hablando otro lenguaje y que no lo hacían correcto, que a la forma de ellos eso no es. Fueron a Orúmilo los tres y Orula le dijo, dime lo que tú estás diciendo. No, yo estoy pidiendo una bendición para ti, dime lo que estoy diciendo. Yo le bendigo a usted. Y el otro dijo algo como que, algo similar, algo así, espero que todas las bendiciones se reinen sobre usted. Eran tres formas de decir las cosas similares en la gramática, lo decían en tres lenguajes diferentes, pero todos decían lo mismo. Entonces Orula dijo, yo los entendí a los tres, yo le acepté los tres rituales. Y eso también es una historia de mis signos, véate, que yo la escuché una vez del excelente Ifao Khan Fashola, que es de linaje ICC ahora, aunque se inició afrodescendiente. Le he buscado ese verso, si algún día Ifao Khan me lo envía, estaría muy agradecido porque lo he buscado de mi signo. El verso de Akbe,
Alucó y Sí. Ollídere. Sí. De los 3 pájaros, entonces los 3 pájaros se inician en IFA en 3 diferentes. Uno creo que se inició con 3 días, otro de 5 días, otro de 7 días. Los que habían hecho las iniciaciones más cortas, cuando se dieron cuenta que el otro había hecho algunos otros rituales, que es bastante similar a las cosas nuestras. Espérate, ustedes no hacen el Icotá, Oye y Tadogún, pero nosotros sí hacemos el Iyorye. Ese tema salió en las redes sociales estos días, Sí. que vimos por primera vez unos rituales que parecen similares a lo que hacemos nosotros con la siembra y el latigazo. Pues se acomplejaron, fueron Orúmila, se quejaron y Orúmila le dijo a los 3 sin revelar los secretos: tú hiciste esto, y tú hiciste esto, y tú hiciste este ritual. 3 o 4 rituales fundamentales, y todos dijeron: sí, eso sí lo hicimos. Ustedes son babalaos, esos son los rituales fundamentales. Lo otro es norma de cada zona o algo que les acepté. Yo les entendí como lo hacían ustedes, se lo acepté como lo hacían ustedes, pero el funcionamiento de mi lógica es, si lo traemos al embón, tú lo estás haciendo a tu forma y Oru le entiende: mira, él lo está haciendo a la forma que la gente de Oshobo, porque lo aprendiste por ejemplo de alguna persona que estudió ella, dice eso, lo está haciendo a la forma de Oshobo, pero yo entiendo que el corazón de él, su intención, sus deseos de manifestación para bienestar están ahí, y él está solicitando a Che de Ochetu, de hecho, y Ochun lo escuchó y le dio esa Che. Y René lo aprendió porque él lo aprendió de Mariana, o sea, porque ha aprendido diferentes rituales también, pero a mí me gusta, es una elección personal, hacer el fuego, pero de la misma forma cuando pongo el paquete y pido las bendiciones a esta persona, el corazón, el orí, el tercer ojo, como lo pones, eso está enfocado en lo mismo. Entonces resulta, para mí es que Oru lo entiende y que estas pequeñeces terrenales somos nosotros los mortales, pero las deidades dicen: yo te entendí. Desde el momento que tú pusiste el paquete en el tablero y pediste una bendición, antes inclusive de rezar, ya yo te estaba bendiciendo, porque tú estabas pidiendo una bendición para esta persona. Muy buena pregunta. Imagínate todos los cambios que han existido a través de la humanidad, el mismo África, hasta la historia. No puede ser igual. Ni el Epo, ni nada. Así lo digo sencillamente, sin ningún tipo de problema. Primero porque lo investigaron. Y la lógica misma de la vida dice cuántas formas de lengua primitiva han tenido que subir hasta la historia. En el mismo estado. Cuántas formas o cuántos pueblos en el mismo lugar se han tenido que mover. Cuántas guerras han tenido que soportar y construir encima de eso, con otro tipo de arquitectura moderna. Entonces, así mismo ocurre aquí en América. Desde que surgió IFA que entró a Cuba, ¿es igual? No es. Entonces, para mí IFA o Licha, lo veo desde el punto de vista espiritual, es la conexión que tú vas teniendo en tu destino, desde que tú naces hasta que tú te mueres. Y vas conociéndolo de ese ancestro que está fallecido, o de esa cultura que conoció, y te la van transmitiendo los mayores en el lugar, en el entorno donde tú vives, que tienen que subir transformaciones, obligatoriamente tienen que subir transformaciones, porque los mismos sistemas sociales te van llevando a transformar la forma de tu IFA. Yo conozco Chefa, cada 4 días no puedo, porque tienes que despertarte. Por ejemplo, un hermano tiene que despertarse a las 4 de la mañana todos los días, no yo lo admito, yo no puedo, yo tengo una vida muy occidental y con obligaciones. Hay veces que la economía impera. Claro. O hay problemas con la economía, el coronavirus frena el país y no entraba obvia pata. Entonces, ¿qué le damos? Hay que la con. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas son flexibles, uno tiene que flexibilizar. Pero de todas maneras, sí, yo lo que sí le digo a los hermanos, si te enseñaron lo que te enseñan mal, pues si te dieron una Che, y el H, ningún ser, nosotros no podemos quitártelo, no hay manera que yo te pueda quitarlo cuando te lo enseñaron. ¿Cómo te lo voy a quitar? Entonces depende de tu propia espiritualidad, depende de tu propio origen, de lo que no escoge, lo que quiera manifestar un eco. Hay cosas, por ejemplo, hay orden que a mí me gusta poner en el eco, sea el afrodescendiente, se dice C, o Turacá, esa adivinación para que los elementos queden arriba. Para presentar los ingredientes. Claro. Bien. O Warren Ogunda hace mención al Cheche. HC. Y así entonces. Que el HC de uno es el padre, Claro, el HC de uno es la madre. Claro, tengo el rezo Cheturá, que Ochum me afirma el esbo. Sí. Exacto. Tengo otro rezo Cheturá que me lleve el esbo al cielo, ¿por qué no lo voy a decir? Y el de Nuevo, de la Che, Claro, la boca el también. nuevo, Entonces, el tema es ese. Entonces, cuando vemos el mismo esbo que Miguel dictó, que yo siempre se lo he dicho a mi hija, ¿sabes? Prácticamente siempre he dicho eso, igual busquen el arco poeta, léanse la historia del arco poeta, ¿acuerdas? Un día lo mencioné. Sí. Ahí está,
toda la síntesis de lo que se hace. Tú estás hablando de cuando viene la letra, la Claro. tierra, la banda, Pues Unilombe, el pataquín de Boribofum. Estamos hablando del pataquín. claro, pues Unilombe, tú haces una invocación o evocación, o evoca o invoca, son dos cosas distintas. Eso también sucede. Tú llamas, pues Unilombe, te trae esa conexión. Bien, el Boribofum, ¿qué hace? Te limpia. El baño neutral. Claro, sí, atrás de eso viene sacrificio, otras cosas, rituales. Después, ¿qué pasa? Oche Paule, lo confirmo. Yo gané de uno, siempre se hace. Todos hacen lo mismo. Se dice, sea afrodescendiente, y cuando ven, Esos son los Hadapos, lo que yo llamaría claro, Hadapos. y ahí encierra un misterio que es terrible. Otra forma también que siempre, hasta yo lo veo en clase, es el tema del lenguaje. ¿Cómo le puedo decir a un hermano mío si yo rezaba la lecumana en el cubo, en el cubo, con chimán, pero no me leía algo que no funcionaba y el cubo no funcionaba? Mi hermano era médico, entonces en ese aspecto yo soy muy conservador. Claro, siempre, oye, tú sabes que hay un rezo ahí que un maestro puso, ¿sabes? El mismo la lecumana, o la lecumana, ni lecumana, difafuma, las veces sí mismo. Si quieres, lo hace bien, pero yo no le impongo. Right. Que es la parte educativa, que siempre trato de insistir, siempre la no impongan las cosas. Deja que la gente sola se dé cuenta que quiera, su propia teoría acepte, que quiera rectificar, o llamarlo de una forma de rectificar. Sí. O O les hace sentido. Mira, yo les voy a admitir algo, aquí va a haber un montón de no digo enemigos, personas contrarias. Algunas veces sé que van a decir, ¿viste? No sabía que lo hacía. El Dos Beates que hago yo, el resto de Dos Beates que hago yo, me encantó uno que estaba en Popola, que era simplemente, creo que Dos Beates, Cotonile, que era Difafún Olúo allí, el Olúo de la tierra, que pedía las bendiciones del cielo, o que todo lo que él declaraba en la tierra, las deidades del cielo lo hacían manifestar. Contra, cuando tú estás haciendo un emboque, mejor el verso de Dos Beates, tú quieres hablar, yo siendo un babalao Beates, que uno diciendo, todos ustedes que están escuchando, aquí estoy babalao Beates, el babalao de la tierra, solicitando esto para esta persona. Si tiene un funcionamiento, me gusta. Que si el resto del ritual lo hago afrocubano con sus cantos cubanos, pues sí, claro. Pero para mi rezo me gustaba eso, que mejor que hacer un rezo que no tenía algún sentido particular. Para eso yo lo empleo, si hace sentido. Pero obviamente el ritual, a mi elección personal, lo hacía afrocubano. Y hay otra gente que dice, no, pero a mí me gusta mover la mano aquí, o me gusta algún tipo de algo en la petición de la tigresa o algo así. Claro. Algo en el verso. Hay gente que le gusta el verso de Wonder Woman, alguna gente que le gusta el verso, no sé, de bendecir las manos como Canasá, o porque quiero hacer al final o Satí para poder verme bien grande como el elefante. O sea, todo ese tipo de cosas, pero es una elección personal, el origen. Es personal, eso es personal. Al final, todos los seres humanos hacemos lo mismo, de una forma u otra. Pedir bendiciones para la persona y que crezca. Ya. Si tú lo haces al estilo de Boriru y al final me estás diciendo los sentidos, yo quiero que crezcas como elefante, pues voy a crecer. Pero yo te hice la chetura, difafún aburi, la tiro de etcétera, de la planta rastrera que se crece y sigue para arriba. Estoy pidiendo lo mismo, que tú crezcas y puedas sobrepasar los obstáculos y las personas que se te metan en el medio, pues los dos estamos creciendo. Pero ahora sí, hay un punto que siempre digo, que el tema neuronal, digo, todos tendremos la misma capacidad, no creo. Yo sé que muchos hermanos me van a decir, y yo respeto todos los criterios, el tema medicina, hay algo que se llama coeficiente neuronal. Háblanos de eso, para entenderlo. Mira, hay personas que tienen mucha retentiva, se aprenden las cosas de una manera sencilla, se lo aprenden, e inclusive escuchando a un maestro. Para mí, con eso no soy yo. Yo para mí lo Claro. que soy bien horrible, pero para la música, escuchando armonías, lo capturo de una forma que otra no. Yo tengo esa capacidad, el SH en música, pero no en rezo. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona tiene esa capacidad neuronal. Ahora, hay otros que tienen capacidad de análisis, que es otro tipo de análisis que hacen las neuronas, que hoy en día la neurociencia lo llama la plasticidad neuronal, quiere decir que se está educando de una manera distinta a la actualidad. Ya la educación no se plantea de aprenderte los productos 2 más 2, 4, 2 por 4 es 8, 3 por 3 es 9, no, ya se busca una manera que el cerebro logre conectarse con que el niño cree. ¿Sabes? Aquí 3 jugueticos y 3 jugueticos por aquí, jueguen, y después tú me dices cuántos tú pones en aquella esquina.
el niño solo entonces empieza a jugar, empieza a descubrir una vía, pero este carro va adelante, este va atrás. Entonces ya no es una forma de hacer una matemática rígida. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que les suelen en la parte educativa como rechazar. Entonces, no, ese niño no sabe, no sé si sabe lo que rechaza. No sabe a esa metodología de aprendizaje. Eso mismo pasa en IFA. O sea, hay que hacer como una especie de clase de IFA Montessori. ¿Cómo? Yo pienso que no pueden haber, ¿qué pasa? En la parte occidental, personas que tengan la capacidad para recetar el idioma a la misma vez todo el mundo. Eso yo no lo creo. Ahora, ¿qué pasa? Me ponen el ejemplo, pero si Nigeria lo hace, claro, si el idioma, como le trae el español, que vamos a aprender 10 versos en un día, 40 versos son antiguos en un día. Si tú me das medio libro de medicina, no lo aprendes en español de ellos, no. Ellos saben aprender una hoja y vamos a ver. Exacto. Entonces, ese proceso cognitivo ocurre igual. Al revés, ellos lo hacen porque es su idioma nativo. ¿Ves? Lo está escuchando que nació, nosotros no. Entonces, a la manera occidental, yo siempre reflexiono en esta parte, no pueden exigirle a los sacerdotes de IFA en el occidente tanto. Porque yo lo puedo afirmar así, no todos van a tener la capacidad de aprenderse 16 ni 2 versos por cada ni uno. Inclusive, me pongo a Exacto. Yo aprendo más fácil. Yo he hablado, fíjate, en algunos videos sobre, y eso va a otra vez, una elección personal, una visión personal, opinión personal sobre aprendizaje, que veo hasta cierto punto, y aquí quizás vamos a discrepar, pero lo hago con tranquilidad, como amigo. Yo siempre he hablado que yo no sé por qué entonces los sacerdotes occidentales insisten tanto en aprender IFA por una metodología que funcionaba en un contexto primitivo donde no había escritura, donde no había computadora, donde la única forma de aprender y retener era repítemelo otra vez y no te falle ni una palabra. Versus, por ejemplo, si yo te digo ahora mismo la historia del pato en Osache, tú me la vas a decir una forma, yo la voy a decir de otra forma, pero sinceramente los dos vamos a hablar lo mismo. El pato, que era un animal torpe, que sí tenía, que era muy gordo, caminaba de diferente forma, cuando se subía encima, tenía relaciones con la pata, después se le bajaba su miembro. Usted tiene problemas de salud, señor, usted está muy gordo, usted está teniendo, eso le está afectando, inclusive las relaciones sexuales, su miembro está... Ya ahí nosotros podemos hablar la solución al problema. El diagnóstico es la problemática de salud, la grosor de la persona y los problemas sexuales que está teniendo el hombre. Yo no tengo que aprenderme un verso de Adifafún el ecueco y estar ahí, como lo decía en un video, 2 semanas practicando Adifafún el cuelle, Abufún o del cuelle, esto lo otro. ¿Por qué yo voy a gastar tanto tiempo cuando aprendí esa historia hace años? Pues yo no he leído esa historia otra vez. Pero ya yo la tengo, sale Osache, te voy a hablar de los problemas de salud de Osache, te voy a aprender del hombre que no proyectaba sombra. Ya lo cogí, no tengo que gastar tanto tiempo. ¿Por qué lo aprendí? Porque aprendí una historia en un formato fábula, hablando de conceptos así, ¿verdad? En un lenguaje que me hace sentido, en español. Y no solamente me hace sentido, a mis hijos que están acá afuera, que no hablan nada de español, se lo digo en la historia. There was once a duck, en inglés, and the duck had fat, tenía problemáticas, y ya yo puedo educar a mi niño que habla la mayoría inglés, que si algún día se convierte en babalao, le tengo que enseñar estas historias en inglés. La pregunta, ¿va a funcionar un ritual si si hace peticiones? Hace un rezo por, ¿cómo es la palabra? Repetir palabras lucumice, él va a repetirlo porque es parte de seguir esa tradición, pero el momento, para mí, esto es una opinión bien personal, el momento de verdad que importa es cuando él en inglés diga, yo estoy pidiendo bendiciones para fulano de tal, haciéndole voz por este signo, esto, lo otro, y él lo dirá en inglés. Usted quizás aprenderá algunas palabras en yoruba, porque lo aprendió de su papá Ernesto, y yo lo diré en español, y ustedes van a resolver, porque el poder del Ligure, la petición, para mí es lo que es, el poder de la petición, la referencia a algún personaje del signo, sea diciendo a Difafún o como dicen los de Benín, ellos no te tienen a Difafún nada, ellos lo que dicen hacen un refrán del signo. O Funza, el mono sabe el palo que trepa, o el mono se fía de su propio rabo, clic en el tablero. Funcionó, porque lo que tenemos todos iguales es que el signo binario, la energía binaria y el lenguaje. Para mí me hace el sentido de lo que tú estás hablando, de por qué exigimos eso. Entiendo perfectamente y sé que va a ser muy controversial con muchas personas y siempre la respeto, siempre lo digo, conmigo puedes hablar IFA porque
sin ningún tipo de problema, porque yo respeto los criterios. Ahora, cuando hablamos de este tema, yo siempre les digo, ¿cómo es posible que entonces, si hay que hacerlo de esta manera, como usted lo plantea, cómo entonces FIFA se manifiesta de esta manera? ¿Cómo entonces, si de esta manera él dice que lo hace, entonces, cómo es posible que esta persona diga que a quien no se le manifiesta, cuando FIFA se le manifiesta? Alguien diría, es que los orichas nos tienen pena. Yo sé que tú no sabes hablar yoruba y yo te bendigo. Bueno, yo creo que los orichas son entidades un poquito mucho más elevadas. Lo que sí tenemos que entender es la óptica espiritual. No somos los humanos, no somos los. Si yo digo una reseña histórica, por algo entró así a América. Por algo no conocemos 16 pesos, por algo la escritura fue alterada. Pero entonces, ¿cómo yo le explico a un hermano que habla mitad afrodescendiente antiguo, que habla cosas a veces de temas sociales prácticos, y la persona dice, es como usted dice, si realmente no está en un verso de fe? Entonces, yo siempre llamo a la cultura y al análisis, más que a veces nos pasamos de fanatismo. ¿Sabes? Una cosa que está matando es el ego. El ego está matando a las personas. Yo y los ahijados míos lo saben, pueden hablarme versos, pueden hablarme patatín, pueden hacerme lo que a mí incluso, sin problema ninguno. Yo a ninguno lo sabe. Tienes que aprender este tiempo. Usted aprenda. Escoge el que le guste. Yo te enseño mi práctica. Porque ese es el H. El H es lo que yo te transmito. Lo que me enseñaron también mis padrinos, pero lo que me ha enseñado mi maestro. Entonces, ¿por qué esta mal? Yo te estoy enseñando esto. Tú aplica lo que tú quieres. Entonces, esa es la forma de diversidad, de no buscar que tu origen no se contraiga, por llamarlo de una manera. Entonces, ahí viene el expandirse. Yo no te puedo, ahorita tú no puedes dominarlo de aquí a aquí, porque yo quiera que tú hagas lo que yo digo. Entonces, en ese modo determinado entra la cultura, entra el espacio social, entra los sistemas políticos que imperan en cada región donde vivimos. Entonces, tú no puedes imponer una práctica así tan cerrada, que va a ser muy difícil. Hay que hacer fotocopia de aquí en este otro contexto que no es igual. Hay que entender a los hermanos que dicen, yo no sé besar, pero me funciona y fa. Ya déjenlo así, ya eso está así, ya eso no son los demás, oran con los demás. Yo he oído palabras bastante fuertes en el sentido que podemos estar en decadencia, podemos, otras palabras, estamos mal, otras palabras, yo creo que no. Yo creo que IFA nunca va a caer ni aquí, ni en Nigeria, ni en ninguna parte. Va a modificarse y evolucionar. Claro, En algún momento van a ver IFA en China, en mandarín, en pataquín allí o en japonés o lo que sea, porque inevitablemente van a haber chinos, japoneses y gente que vienen aquí a comerciar con Cuba. Bueno, ya hay para los japoneses, lo van a llevar allá. Van a tener unas transcripciones de los mismos pataquines, quizás ya no usan la misma historia, que si Changó era un panadero, lo usan, que si Changó era el vendedor de ¿cómo se dice? De sushi aquí en Tokio, pero no importa, lo que importaba el contexto, que si había un enemigo que le estaba tratando de robar su negocio, es el mensaje detrás de la historia y lo van a cambiar y IFA encontrará una forma de evolucionar. Sí, siempre va a suceder así. Yo inclusive pienso, y eso es una teoría muy personal, que si se quedaba en Nigeria se estancaba en las limitaciones del lenguaje tribal de la gente yoruba, porque los otros pueblos africanos no lo hablan, pero entonces si brinca el mundo occidental con el poderío económico y lingüístico y cultural que tiene el mundo occidental, se aprende en español, llega al país preeminente en este momento que es los Estados Unidos, que es el centro cultural, tristemente para algunas cosas, pero beneficioso para otras cosas. De ahí se puede esparcir para países de habla inglesa, porque se están escribiendo libros ya que hablan en inglés. Los mismos nigerianos han empezado a documentar sus versos y lo están, las narrativas en inglés. Ya eso brinca allá, brinca para Francia, se pueden hacer traducciones con Google Translate, con la tecnología que no se podía hacer antes. De repente ya IFA no es yoruba, ahora IFA está en francés, español, inglés, alemán. Ya IFA entonces se esparce por todo el mundo, sin las limitaciones de no, pero te tengo que versar, o tiene que ser en esta solamente estructura y esta la otra forma.
pero es que yo no tuve que deversar. Para decirte la historia de Osache, si te salió Osache hoy, usando el ejemplo, yo no te voy a deversar nada. Yo te puedo diagnosticar, mira, yo creo que tienes que cuidarte la salud porque salió Osache como softwaron, por algo está hablando. Usted está bien de la diabetes. Fíjate, ahora que tú me lo hablas, René, sí, el azúcar mío me lo checaron el otro día y estaba bien, se resolvió el problema. Esa es la forma que se manifestó IFA en ese momento, sí, mediante tu origen, mediante tu conocimiento. Eso no hay manera de tú se lo puedas quitar a una persona. Tú no le puedes quitar el conocimiento a la persona. Yo no puedo decir que la Universidad de Oxford sea mejor que la de la Universidad de La Habana, porque las dos ambas están dando conocimiento. Entonces, ¿por qué? Al final a lo mejor tú tienes un aprendizaje distinto a mí, que tú me puedes aportar y yo no lo acepte. O yo puedo darte un aporte del mío, porque es otro tipo de sociedad. Entonces, ¿para qué están las investigaciones? Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, yo a mis investigaciones, unas investigaciones que he hecho recientemente de mis estudiantes, es el tema, si decimos que el lenguaje es tonal, yoruba, ¿cómo se lo vamos a adaptar? Como los mismos africanos, con respeto, siempre. Estamos hablando de un nivel profesional, ¿sabes? De un determinado método de la metodología de investigación. Las preguntas, las respuestas, las situaciones problemáticas. Y entonces, una de las situaciones problemáticas que siempre me pregunto, si ellos dicen que tú puedes hacer lenguaje español, entonces, ¿qué tono utilizo si tú me dices que el lenguaje es tonal? O me han dicho inclusive, no, es que hay que hacerlo en Yoruba porque es un lenguaje mantral, como si tuviera un aspecto, y yo entonces digo, sí, y los Igbo, ¿cómo hacen su verbo? O el de Benín con Bonsisa, no, porque ellos son diferentes porque tienen otras espiritualidades, los vudú, no lo que sea, tienen otras entidades culturales locales que apegaron al sistema binario de la magia de Ifá, pero al fin y al cabo están invocando Oche Tula, dicen Tula en el lado de ellos, pero están haciéndolo en su lenguaje. Y de hecho, yo hice un video en YouTube cuando me mandaron una persona recitando en 4 minutos los 16 Meji, pero de Benín, con lenguaje Jarará, y le funcionó. Entonces, si lo den ganas, si lo hacen en Ewe. Entonces, esas son las cosas que yo me pregunto. Si ya de por sí en África, mira, fíjate, eso va para la próxima pregunta. Si Ifá Orisha se deriva de ancestralidades, ¿por qué está generando enemistad entre sus practicantes? Y particularmente, vamos a sacar Cuba y CC del medio. Benín, Togo, Ghana, Edo, Igala y los Igbo. Todos tienen prácticas de AFA y FA y les funciona su propio lenguaje. Entonces, pero los nigerianos no van al otro lado de la frontera. No, tú lo estás haciendo mal. Tienes que hacerlo aquí con un tablero redondo y lo tienes que decir con verso. Porque ningún bocono lo va a mirar y decir, ¿cómo que estamos haciendo mal? Lo hemos hecho así por miles de años también. Ahí es recaía. Es que el problema no lo tienen los africanos. El problema lo tenemos nosotros. Háblanos más. Porque la idiosincrasia cultural es fajarte, es sentirte grande, superior al demás. Porque es la idiosincrasia cultural europea, americana. El africano no se faja por eso. No hay una tolerancia por diversidad. Porque él sabe que esa es tu espiritualidad. Eso es tuyo. Tú no hay manera que tú me cuestiones. Se me lo enseñó él. Por ejemplo, ve. O Yeku. Y Woli. ¿Entiendes? Entonces, no hay una manera que tú me puedas decir, ¿no? que está mal, es lo mismo. No, es lo mismo. Y que de hecho esto es controversial, pero a base de unos escritos que vi en el último video que puse, creo que en YouTube, estaba hablando de las palabras de la Alafín de Oyo que se murió, el señor, creo que, no me acuerdo si es la Medí, el Bobón, algo así, no sé si era el Bobón. Pero el señor hablaba, no es la única persona que lo dijo, porque en el único libro más histórico que tenemos, en 1899, Samuel Johnson dice que tiene un origen árabe. Se cuestiona si eso es verdad porque él era un sacerdote cristiano, etc. Y pues obviamente alguna gente piensa que le estaba pegando a la tradición religiosa al Medio Oriente por la situación de las religiones abrámicas. Pero entonces también tenemos hoy en día, en el 2006, 2010, 2016, un Alafín de Oyo diciendo esto es un sistema binario de información de origen árabe, y él me dice las palabras, porque lo hablé en el video, que se mezcla con los cultos nativos que existían ya, los cultos orisha, que ya tenían su propio sistema de divinación, Atasha, con una especie de objetos naturales, después vino el indílogo, o sea que básicamente todas las costumbres que ya existían en Yorubaland, viene este otro conocimiento a través de, no sé si era Aladé de Aladó, por Ota, que si mal no recuerdo, entra, ese Aladé de Aladó se lo enseña a la fin, siendo un jerarca poderoso, se lo insiste a todo su reino, ahora todos ustedes tienen que aprender este sistema, me gusta esta adivinación, y con el tiempo pues se van mezclando las culturas, pero entonces
¿Cuál es el problema? Si ya de por sí ya establecemos, por a la fin de yo, de que esto no es un conocimiento que era inclusive nativo de estas áreas y cada una incorporó ese conocimiento que inclusive no sabemos si es árabe. Asumimos que era árabe, quizás era perso, quizás era chino, quizás era indio previamente. El punto es que brinca por muchas diferentes zonas, llega a África y cada etnia africana le hace suyo y se lo mezcla con sus deidades locales. Entonces, ¿cuál es la correcta y cuál es la forma correcta de practicar? Mira, una pregunta bien interesante, sin desmentir a los antropólogos, a los historiadores, Yeah. porque ahí nos basamos de mucho conocimiento. Yo voy a ir ante esos antropólogos, ante esta la yo, ante la vamos a ver el mundo en cero. En serio. Los primeros que subieron de un bosque. Ujú. Entonces, ¿cómo hubo esa transformación de la época de los bosques humanos a la actualidad? Había transformación. Sí. Entonces, El hombre primitivo no era nada como las que vino claro, después. ¿Eh? claro. Entonces la escritura la escribe aquí a su forma de tratar de buscar un elemento para que las personas entiendan de acuerdo a su pensamiento. Ujú. O sea, ahora si ese pensamiento puede ser individual o puede ser un pensamiento colectivo o puede ser un pensamiento económico. Entonces a veces decimos la historia está mal contada, pero no importa en nuestra historia. Entonces lo rico de esto es que es adaptable. Tú te das cuenta que, ¿sabes? Se han adaptado tanto IFA se ha adaptado a tanto medio, Boricha se ha adaptado a tanto medio, a otra forma de cultivar, a otra forma de realizar lo que se está manifestando igual. Al final, cuando nos levantamos, vemos el mismo sol. Cuando nos estamos en la luna, pisamos la misma tierra y tomamos la misma agua. Yo creo que no hay diferencia. Entonces, cuando vemos IFA, cuando vemos Boricha, todos son mediante los 4 elementos primarios. Quiere decir el fuego, la tierra, el aire, el agua. Todos los seres humanos se nutren de salud. Todos los seres humanos se nutren de seguridad. Todos los seres humanos le dan conocimiento astral. Entonces, lo que no vemos es un momento determinado, la tolerancia, el respeto hacia la espiritualidad al contrario. Por eso yo nunca voy a amar nada. Eso está mal. Esas palabras tenemos que eliminarlas, eso está mal. Hay que eliminarlo, esa es su práctica. Vamos, para ti está mal. Para ti el concepto por dentro está mal. Pero para él no, déjenlo. No lo critiquen. Inclusive, eso es lo que quiero tocar, y fíjate, le voy a dar un saludo al hermano Javier Arambari, que lo voy a ver aquí en la isla, el babalao Arambari Ofunza. Él es también tremendo, Valero, tremendo. Él es bien humilde, pero tú eres bien tremendo. Yo sé que yo te quiero dar ese saludo porque buenísimo. Y él me dice una cosa cuando hablamos privadamente. Dice, René, es interesante que en la cultura del palo mayombe, aquí antes de hacer CIFA, tuvo varios años, 20 algo hace años de iniciado, no tienen esas peleas doctrinales de qué es lo correcto. Cada rama y cada casa, bueno, cada grupo con su tema, cada con su tema, lo que sea. Cada rama tiene su propio concepto de cómo practicar, porque toda la espiritualidad se basa no por lo que diga un libro, no lo que diga una dogma de que en esta zona tiene que ser con este verso, con este elemento físico, con estos objetos. No, porque quizás en la casa tuya tú trabajas con Kauri y el fume de lo que quiere es que le tires ahí unos dados de estos de jugar el Monopoly o lo que sea. Pero eso, no, eso está mal hecho. Es que eso es lo que dio el fume. El tipo quería que o tratados así extraños, o no, póngale unas semillas de inquina y un écuele dentro de la prenda, que ese tipo quiere eso, para tener una conexión tuya cuando tú trabajas para que cuando después el tipo tire la cadena, venga el fumo, ¡fum! Gente que está al frente de ti tiene una enfermedad, y el cliente lo que piensa que tú estás hablando IFA, sí, le vas a hablar cosas del signo, otra vez usando el ejemplo de Saché, le vas a hablar la historia del padre, le vas a hablar de la salud, pero él dice, sí, pero dile a él que tiene un problema en la pierna derecha, esto lo otro, y él dice, ¿tú tienes un problema en la pierna derecha? Los libros dirían que eso no puede pasar. Y los nigerianos, he tenido ese debate con algunos ICC que dicen, es que ustedes eso de espiritualidad, eso no funciona porque el sistema de IFA es un sistema. Tú tiras la cadena, el verso está ahí, ya habló Grum, mira, no hay que buscar más allá de eso. Eso lo veo tan limitado, particularmente desde la perspectiva del palo mayombe, porque cada casa y cada palero o cada tata tiene su forma de practicar en la consulta. Algunos te hacen una tira de caracol, otros no necesitan el caracol, otros se sientan la prenda, están ahí fumando y dicen,
este es tu problema, tú tienes este problema, búscame este gallo que esto es lo que va a resolver. Ya, se lo di, como y nadie lo critica, ningún otro palo en el cuarto, quizás alguien brilla un bacongo, el otro es palo mayombo, lo que sea, y dicen, ese es el enfoque de él, le habló, es así, nadie le critica eso. ¿Por qué en el famoso no podemos tener esa tolerancia a la diversidad de la espiritualidad que le habla a uno? Eso es bien complejo, porque siempre vamos a partir de la condición de que tú acojas lo que quieres. A mí no me gustaba en entrevistas criterios amigos personales, siempre hablo en plural. Y entonces, creo yo, África tiene una tradición. Ellos dicen que Ifá es eso, porque su lengua lo conocen, me enseñaron así. Es como todo. A lo mejor otros sacerdotes de Ifá entienden más nuestra cultura porque es el mundo occidente, porque hace así. A lo mejor yo no entiendo como cubano, si empiezo a ir a Inglaterra, la costumbre de Inglaterra. Esta gente son fríos, esta gente no habla. No son sociales. Así ocurre lo mismo igual. Ellos Ifá, que es de ellos, pero no es de ellos, es universal. Porque Ifá no eres tu persona, que es la parte que siempre trato de educar, no es tu persona. Tú tienes un pensamiento neuronal y un aprendizaje, pero no eres Ifá, no eres Olodumare. Entonces se va fuera de los conceptos, cuando determinado lo que es espiritualidad y oricha. Hay que dejar que las cosas fluyan por algo entró. Así. Y por algo se ha evolucionado fuera de los límites de Cuba, porque esto es lo que estamos viendo en otros países y no es exactamente ¿Tú lo crees que en Nigeria o en toda África no hay corruptos? Sí los hay. ¿Tú crees que en Nigeria no hay 100.000 balas que son malísimos? Sí los hay. Entonces, no sé. Inclusive tuvimos el video ese que me sorprendió. Cuando vimos el video de otro grupo de excelentes babalaos y entrevistas, Fraternidad Ifá de la América, con Heriberto Molina, hermano Heriberto, tremendo músico y tremendo babalao, estudiante de Frank Cabrera, y hizo una entrevista con Ifá Fachola. Le aplaudo a Ifá Ocán, que habló con una honestidad que a mí me sorprendió. A mí me sorprendió porque cuando tú eres un defensor de un linaje, algunas veces la gente lo que quiere hacer es exaltar lo lindo y resta lo sucio, déjame esconderlo por aquí. Pero él fue de no, si yo fui allí. Y esa gente tiene los benquines por el piso aquí, que no le dan ni una botella de otín a su Ifá, pero gastan el mismo dinero en un placer terrenal, en la calle, y van al mercado con los yumas o con las personas, como dirían los norteamericanos, ellos le llaman los yimbos, y mira, mira cuántos yimbos yo tengo. O sea que ese tipo de corrupción religiosa, de ese interés mercantil, lo sabemos que existe porque nosotros todos tenemos conexiones y amistades que nos dicen, brother, yo estaba en Ibadan, esto es lo que hay ahí, y te lo dicen, claro. Pero a mí me sorprendió la honestidad del hablar. Sí, aquí hay también corrupción. Yo creo que eso sorprendió a mucha gente, porque hay mucha gente que se va de los afrodescendientes, no por razones quizás como lo hiciste tú, claro, de mi curioso, quiero aprender cosas cultas intelectuales. Hay gente que lo hace porque se acomplejaron, porque vieron tanto el lado marginal incorrecto nuestro. Hay que hablarlo abiertamente. Yo lo vi, inclusive hice un video completo sobre contra la marginalidad. Esa es la razón porque mucha gente se va. Entonces van allá y dicen, pero o sea que este tipo también es corrupto, este tipo también me está timando, este tipo me ve a mí como un obeto, me ve como el tipo con el dinero occidental y me está dando ahí una tinaja con nada y me quiere cobrar $1,000. Y se dan cuenta también que es lo mismo, los seres humanos son iguales. Fíjate, sobre esa pregunta te voy a hacer una anécdota que pasó con mi padrino. Mi padrino era un isquemito. Hablar del tema espiritual porque bueno, a veces escuchamos africanos y nos organizamos porque es africano, porque Ifá es África, porque Ifá es y yo planteo que Ifá no es de ellos, Ifá es universal, Ifá. Yo digo que ellos tienen una variante que es de ellos. Por ejemplo, el Ifá que llegó a ellos se mezcló con su culto orisha, eso es de ellos, y obviamente nosotros practicamos un derivado de eso que llegó de ellos. Pero como tú dices, antes, llegó de otro lado antes. No, pero vamos a suponer, algún humano lo practica, que no fuiste tú. Yo no puedo pensar igual que tú. Estamos hablando del pensamiento educativo. No tuvo un problema casualmente yo estaba trabajando en Cairo Albuerzo y en ese momento es la única vez que yo resbalé y me caigo en una cancha de tenis. Por la noche me acuesto y sueño y me dicen, llama a La Habana que tu padre no tiene problema, ya que este africano dice que eso no es Ifá, que eso es otra cosa, ¿sabes? Bueno, rápido, bueno, no se le encuentro tan blanco, voy a La Habana y mi marido tiene una dificultad, ¿sabes? Bastante crítica. Yo estudio en mi carrera
acuerdas el signo que sale? Un 1,5. Ay, dificilito. Ah, Ya. y dice poco a la mano. Eso es fuerte. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Para que digan los oyentes que no funciona. Claro, Eso claro, es fuerte. claro. Y entonces, mi padrino a la semana me llama y me dice, ya estoy caminando. Padrino, tú no tienes lenguaje, pero no soy yo con duda, porque fue lo que estudié. Entonces se manifiesta y fa, o no se manifiesta. Se fue, todo lo que él tenía se fue con las partes Es muy del difícil chivo. de medirlo, es muy difícil de medirlo. El lenguaje estuvo mal, sí, pero ahí se la puso. Pues Dumara sí lo reconoció, no sí lo reconoció. Es que no lo hiciste mal. Quizás nosotros dijimos las palabras, nosotros decimos las palabras machucadas, etcétera, pero cada 3 o 4 signos nosotros pedimos esas bendiciones y lo importante, el lenguaje que nunca falla es el binario. Ahí está el lenguaje bien. Tú Mira. marcaste el lenguaje binario, Cheturá, y marcaste el Toyale, y marcaste el arco de poder. Bueno. Ese lenguaje es el correcto. Vamos a suponer que es real, no podemos marcarnos que el lenguaje está mal. Está bien. El lenguaje es una tradición, está mal. El lenguaje tiene así, sí, repitiéndose ancestralmente. A lo mejor no, yo digo que está mal, pero tu madre dice que no está mal. Fíjate que la pregunta siempre dijo que el ser humano puede medir la espiritualidad de la manifestación si dicen que está mal el lenguaje. Esta contestación debe ser la contestación a las batallas intra ICC y Lucumí, pero ¿quién puede decir si está mal? ¿O quién soy yo para ir a la casa de un yoruba y decir, no, tú estás no mal? Claro, al principio me decían, nigeriano, este es nigeriano, y tú, bueno, no hay problema, sino que es, la gente dejó de ir a mi casa. Yo lo que hacía era, Menos, yo ni cogía lucha con eso. Inclusive tenía hermanos, paciencia, tranquilo, yo no voy a dar, ¿sabes? No cojo lucha. Yo lo voy a ver en su lugar. Muchos se han dado cuenta que no es así. Los que ya están un poco más apegados a mí se han dado cuenta que no es así. ¿Sabes? Yo sigo con disfraz, como me enseñaron. Yo sigo con disfraz como me enseñaron también en ICC. Si tengo que hablar con, porque no tengo que hablar, pero La con, no tengo. y si te llaman por un plante mano No hay cubano, ningún sin problema. problema. Así ha sido, igual, Sí. así ha sido, así ha sido, Sí. así ha sido, me han llamado. No hace falta que me grabara aquí, que me dirija esto, que yo he repetido lo que yo aprendí. El resto quieres que vea. Exacto. Si tú lo pides así, que de hecho cuando yo me hice igual, yo no sabía mucho de ingeniero, un poquitito, estaba empezando a leer, pero yo sabía que ya había un poquito de controversia, no sabía el por qué, simplemente sabía que había controversia por un ingeniero y yo me acuerdo que le dije a mi Olú y mi Yubona, Antonio Hernández, Tonito, y yo que de aquí de la Habana, y lo hice aquí en Mariana. Le dije, yo lo que hace bien cubano, dámelo bien cubano. Le dije, bueno, porque no quería la intriga, no quería la controversia. Yo sabía que algo estaba muy extraño. Y yo, no te preocupes, te lo vamos a hacer cubano. Y ya, 7 días y a los cubanitos. Pero nada, quería también preguntar, esta pregunta, ya que hemos hablado sobre las divisiones, ¿cómo llegamos a tener una mejor práctica en los años venideros y las nuevas generaciones? ¿Cómo podemos estimularla? Mira, yo en este aspecto le digo a mis hermanos, IFA, le digo, miren, tienen que ser conservadores en opinión. Porque tú puedes tener una opinión crítica o diversa de una práctica a otra, pero tienes que ser conservador, tú tienes que mirar cómo se está moviendo la sociedad. Ya. Entonces hay muchos jóvenes que están aprendiendo mucho IFA. Ya el mismo IFA afrodescendiente ha llegado a una cantidad de documentación muy buena. No es la misma etapa que yo que inicié en IFA. Y ahora hay bastantes documentos que están saliendo, inclusive traducidos, gracias a los maestros vistos, lo pueden criticar. También Pero a él lo pueden, desde el punto de vista yo profesor universitario, No. a él lo pueden criticar que para mí Claro. ha hecho la maestría mejor. Sí. Me pueden criticar a mí por lo Pero que pueden haber la gente que tiene la situación No, por yo lo que respeto, hizo con yo Doña respeto Nifar, que- que quizás estamos en desacuerdo personal, Claro. estamos en desacuerdo, pero Víctor ha hecho tremendas un ensayos, aporte. las traducciones al Oye, Esbo, cómo no. él tiene un buen manual ahí de Babalao que tiene las mejores traducciones de las No, velas, de cómo súper, hacer, o sea, súper, tremendo súper, trabajo, súper. hay que dárselo, claro Súper. que sí. Entonces se ha trabajado. Ya. Entonces es la base que yo digo, ¿ustedes han hecho algo por IFA? Buena pregunta. Entonces tienen que tratar de honorar a las personas Que han tratado y han No hecho. demeriten. ¿Por qué demeriten? Para al final entonces aprenderte el verso traducido que viste bien. Exacto. Entonces, Exacto. no demeriten. Entonces,
esa base. Yo se lo recomiendo a los que están aprendiendo. Mira, yo cuando empecé a aprender los rezos machacados, después me aprendí el de Víctor porque entendí que era lo mejor que había disponible. Quizás no inclusive era lo más perfecto, pero era más cercano a lo que estaba en el papel de Benito ¿Cómo no? del 1977 que estaba machacado. ¿Cómo no? Hoy la nueva generación está muy interesada en TMCC. Ya. No podemos escondernos la realidad. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Mañana va a una diversidad de criterios, de conocimiento bastante expansivo. Porque ya lo busca, está bien, ya. Yo quiero aprenderme un verso cheturá. Hazlo. Entonces, ¿sabes? No es que tú cambies tu práctica. Aprende la La base escritura. tuya completa. Es como, no sé, es como músico. Yo entiendo ese concepto porque como eres un baterista, yo soy un baterista o un músico, tienes que saber la escala o los rudimentos. Vas a tener ciertas cosas básicas. Ya cuando tienes lo básico, no, yo me quiero especializar en las tácticas especiales de este baterista de jazz. Yo quiero ser como Tony Williams o lo que sea, o Elton, whatever, cualquier Art Blakey o lo que sea, un baterista famoso. Bueno, pues tú quieres tirarte por esa línea. Y hay gente que se tira por esa línea, pero dice, pero pues tú te puedes tocar una canción de rock, lo básico. Que está bien, ya yo puedo hacerlo. Lo básico hay que aprenderlo. No. Eso le enseñan en las academias de música, que siempre va a haber ciertas cosas que son las cosas básicas, la música clásica, Claro. la lectura, el solfeo. Pero ya después de eso, tú eliges lo que tú quieres hacer. Después de hacer lo básico, ¿por dónde tú te quieres tirar? Mira, yo quiero pasar el resto de mi vida tocando rumba afro-cubana con un grupo Muñequito de Matanza. Yo estudié todo, conozco solfeo, conozco los clásicos, puedo tocarte un tema de como este tipo, Alain Pérez, que es tremendo músico, te puedo tocar lo que sea, pero si Alain Pérez lo que quiere es ya puse el bajo aquí, quiero cantar timba. Él quiere cantar timba o quiere cantar lo que sea, pero sí, que si puede coger un bajo y comerse el bajo, claro que sí. ¿Cómo no? Es lo mismo en IFA, tú puedes coger lo tuyo. Muy bueno. Es lo mismo. Ya. Entonces, a nivel de sociedad, las personas no lo pueden medir, pero sí se mide porque se está viendo. Ya. Entonces, ahí siempre hay una transformación en la cultura, siempre teniendo la misma estructura. Hay sacerdotes de IFA que tienen Olofin y tienen Ipaoto. Hay otros babalaos que conocen la tradición afrodescendiente y la tradición ICC. Hay otros babalaos que dicen, no, yo aquí. Entonces, siempre digo que respeto. De hecho, eso es una pregunta interesante, sin revelar lo que está en secreto, porque dicen que es tabú hablar de Ipaodo, etc. Pero fíjate, una de las pocas cosas que yo creo que puedo coincidir con Otto, que hemos hablado, y con Ifa, con Canfachola, con Saoriga, todos han dicho lo mismo. Olofin es Odu. Odu es Olofin, es la misma espiritualidad, hace la misma función, los mismos Odu heruales, le hacemos los mismos cantos, Odu Niye, cuando comamos de comer. So, ¿Qué beneficio? Y esto es simplemente pura curiosidad mía, porque de verdad quizás no va a ser tan interesante para las personas escuchando, pero ¿qué beneficio sería recibir un icono de la misma deidad? Fíjate, esto aplica más allá de otro. ¿Qué beneficio sería? Como hacerlo otra vez al estilo ICC, pero si ya lo tienes hecho afro-cubano. Yo en ese aspecto yo respeto a la persona que lo haga. Simplemente, a mí me da mucho éxito y respeto, y trata de aprender de lo que hiciste. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo conservador? Uno tiene que ser conservador en las palabras. Yeah. ¿Por qué? Porque tú no sabes si a lo mejor esa persona prosperó. No quiere decir que lo que hiciste estaba mal, sino que simplemente quiso hacer doble iniciación porque él quiso. Y le funcionó. Y le funcionó. Porque Sori lo aceptó. Y entonces quizás esa es la magia. Lo que no entiende es que él prosperó porque particularmente de esta forma Lori prosperó. Y cuando Lori lo aceptó, y cuando Lori lo aceptó, ahí la prosperidad fue la aceptación. Más nada, así hay 100.000 millones de personas. Yeah. Igual que la gente quiere iniciarse en un IFA, iníciese en un IFA. No hay problema, es un problema personal que usted. Si tú me preguntas a mí, yo no me inicio en IFA, no. Yo me reinicio de los IFA. Todos los días yo me reinicio en IFA. Con nuestras actuaciones, nuestros maguyubes, la forma que actuamos. Claro, con los errores que uno comete. Entonces, sí. para mí, IFA es una película de tu vida. Eso, véate ICC. Si tú has visto el verso de ICC, no. primero te inicias, ahora te tienes que reiniciar. Que eso es un mensaje. Yo lo cojo muy presente porque aún con los errores que cometo, yo digo, no, ahora es que yo tengo que cambiar y ser mejor persona. Yo trato de ser más humilde a mí todos los días, si es posible. Eso sí, definitivamente. Me gusta eso, esa idea Claro, de no reiniciarse. hay manera de tú cuestionar el sentimiento interno de nadie porque no se va a conocer, eso lo conoce cada cual. Esto es una pregunta que quiero hablar y es relevante. Fíjate, yo creo que esta pregunta se le hicieron también a la citación de Tito a una persona recientemente, se me olvida que. Pero el ser humano y su ego personal ha trascendido en épocas en busca de logros, títulos, estatus en nuestra tradición. ¿Qué nos podría comentar al respecto? A ver, uno puede recibir y hacer
sé. No, este problema, que el ego es el alimento, que es lo que te va a nutrir, porque hay ego positivo, es importante. Pero lo que, a mi manera de observar cómo van las cosas, creo que hay más ego de superioridad, de buscar trascender una jerarquía, que no estoy en desacuerdo, bueno, el libre albedrío hacer lo que quiera. Pero entonces el tema fundamental no es que obtengas el título. Tú crees en los títulos, tú crees, perfecto. Hay personas que creen y lo veo súper correcto. Y lo tienen, lo se manifiesta en su comunidad. ¿Dónde está el problema? Que quieres imponerlo. Entonces ahí es donde empieza la contrariedad. Para mí, y esto es un mensaje que le doy a las comunidades afrodescendientes, sí, tienen que tratar de no imponer las cosas. Convéncenme ya. No impongan las cosas. Eso se van solo. Y yo diría, inclusive, para ser más humilde, porque mira, para las dos personas que están, para la gente que están mirando, sin arrogancia, porque no son arrogancia, yo soy un homodo, él es un homodo, ya tenemos que ese título supuestamente la más alta jerarquía. Si yo no te lo digo y él no te lo dice, ustedes no lo sabrían, porque aquí nadie está con algún traje, aquí nadie, yo no estoy con un iruquere, yo no estoy aquí con una corona, ni un cetro o algo así. Porque, pero, sin embargo, ¿dónde es que nosotros ejercemos? Para mí, el criterio, ejercemos esa jerarquía, y que no me gusta la palabra jerarquía, no ese dominio de lo que es el conocimiento. Cuando llega el momento, la sabiduría de saber, el problema es tuyo esto, es más importante. A mí me importa muy poco lo de que y los títulos, los papeles, que si yo pude salvar a esta persona. A mí me importa más, hablando a realidad de lo personal, hablando hoy, a mí me importa más que yo hoy pude traer 3 maletas de los Estados Unidos llenos de píldoras, de café, de juguetes, de dulces para los niños que vamos a repartir para diferentes así. No porque yo soy tan especial, esto lo hacemos un montón de gente que viene a Cuba todos los días. Pero eso, se ve la sonrisa de los niños aquí que le damos un dulcecito, o mira, esto es un regalo para ti, un café, o a traerle a una persona que no tiene un teléfono, le traes un tablet, un teléfono a una persona de los viejos míos para que puedan comunicar por WhatsApp aquí en Cuba. Eso para mí es un título de más honor que estar con, no, hoy yo estoy en la presencia del honorable Opa del pueblito de aquí, eso. Entonces, no, para mí eso no, yo no le pongo tanto énfasis en los títulos. ¿Qué pasa? Mira, pero también, Que es un criterio mío, claro, pero ahí ahí. Y tratando de hablarlo claro, lo más conservador posible. Es un criterio personal, ¿sabes? Yo conozco personas que tienen títulos y son humildes, ¿sabes? Porque el problema que pasa, que detrás de las cámaras hay mucho, lo ven muchas personas. Entonces, ¿sabes? Uno tiene que tratar de ir aprendiendo, de tratar de cada cual darle su lugar y cada cual pues lo que quiere hacer. Es simple. Entonces, ¿qué pasa? Y la palabra esencial es irse adaptando. Fíjate, tú a lo mejor no creemos en esa persona, o creemos en esa persona, pero hay que adaptarse a verlo de esa manera. Pienso que es parte de su cultura, de su vida interna, de su forma, porque también si vamos, por ejemplo, IFA, en muchos versos IFA habla de la ropa, ¿sabes? Sí. Es verdad. La realidad, la importancia de la corona. Es importante. Ellos tienen un ritual, tienen una. Y tienen versos de Luque. Claro, tienen versos de rock. Claro, es importante. Entonces, en eso creo que uno debe trabajar en base al entendimiento de aceptar, ¿sabes? Aceptar que verlo de esa manera. Es parte de su misterio ancestral, como estaba hablando del principio. A mí me encanta. Claro, yo creo que yo voy a empezar a usar ese, te lo voy a tener que copiar. Eso me encantó. Esto yo practico un misterio ancestral. Porque lo bueno de eso es que mi misterio ancestral puede ser mi misterio ancestral en la forma que él me comunica a mí, que nadie en la tierra me puede decir cómo él me va a comunicar a mí, a un opeate, a un casa diferente, o la combinación particular de lo que yo tengo de mi cuadro espiritual, que yo pienso que los niños llaman eso el Ekbe, cómo el Ekbe me habla a mí, cómo a mí los enfumes míos me hablan a mí, cómo lo sabes. ¿Quién dice cuál es la combinación perfecta del misterio ancestral que acompaña a René González? Y puede ser muy diferente. La vida y el destino que seleccionó Jaxel. Entonces, ¿cómo le puedo criticar el destino y la forma que va a trabajar él? Porque hay gente, mi esposa, que ella odia que le hable de ella, pero yo amo a mi esposa y es tremenda espiritista. Ella no va a decir su signo, pero su signo es bien de espiritista. Sofía tiene un H increíble, que yo me siento algunas veces así a verla en consulta con alguien y la pega así, pa. Y yo le digo, cuéntate el vídeo.
Te envidio. Yo alguna vez yo estoy ahí 30 minutos tratando de ver qué es el problema de la persona y ella en 2 segundos, este es el problema de esto. El que nació con un hacheo o su misterio ancestral es así. Fíjate que yo digo, bueno, la única parte, en el mismo África, la única parte entonces que se utiliza, o hay que utilizar la forma rígida, no de plata, ¿sabes? A veces se le tira el estilo uniforme, se le tira el estilo uniforme, ¿sabes? Se utiliza en ese tamaño. Entre ellos mismos, ancestralmente. A lo mejor cuántos misterios ellos no han al mundo sin ver. Son una de las preguntas que siempre me hago. A lo mejor te dan esto, sin embargo, lo de su familia no te exacto. No, y lo han dicho así. Yo tengo amigos y se siguen metidos allá. No van a nombrar nombres, son gente conocida en las redes sociales que dicen una cosa le enseñan a los Oyimbo y otra cosa le enseñan a los nativos. Y yo siempre he pensado que ellos quizás enseñan el 15 o 20%, la escuela elemental de IFA a los occidentales, pero hay ciertas cosas que se quedan para ellos porque nos van a enseñar ciertos secretos. En el lado Lucumí también era así por mucho tiempo, pero ya hay muchas cosas que eran de lo que yo llamo clases avanzadas, de clases graduadas de universidades, de trabajar ciertas deidades que sí ya están en libros o se han grabado audios entre los mayores diciendo, mira, se trabaja de esta forma. Secretos que ya son bastante fuertes, pero ellos se aguantan. En el otro lado no te enseñan todo. De hecho, hablando de eso de educación, ¿usted cree que es necesario para la expansión de practicantes yoruba en el occidente crear perfiles de una carrera universitaria para el aprendizaje del yoruba? Sí, de antemano la hay, se están haciendo varios proyectos, de antemano, una es la Universidad de la CEDU, que la recomiendo muy bien, ¿sabes? De hecho, ¿cómo pueden acceder a esa gente? Pueden contactar a través del perfil, busquen la Universidad de CEDU. De CEDU. Y vean contacten a la directora Araceli. ¿Y qué se está buscando? O pueden contactar conmigo con Jackson Rodríguez, igual directamente exacto, sí me pregunta que es un currículum, un departamento de estudios de IFAO. Ahí es una carrera universitaria. O sea que es un grado universitario. Esto no es un departamento, esto es un bachillerato en qué. Por ejemplo, la universidad en teología yoruba. Teología yoruba. Wow. Ya, ahí por ejemplo, hay cosas que tengo que dar ahí que aquí no lo, ¿sabes? Ya un plano ya superior. Que no es igual que a un practicante de la práctica que nosotros practicamos ancestral. Ya estamos hablando de la neurología, estamos hablando de asignaturas que tienen que ver más de asignatura pensamiento yoruba, imagínate leer, estudiar, comerse educativamente eso. Y reflexióname, escríbeme qué tú entendiste de este tema. Entonces, ¿cómo darle un pensamiento yoruba sin la diáspora? Ellos mismos también son diáspora. Si hablamos de los siglos, tú dices, la estructura en un momento determinado es una diáspora. Y tiene un significado. La ropa es una diáspora, aunque sigue siendo el mismo maquilón. No se hizo con la misma maquilón. Y puede inclusive, hay algunos que han argumentado que algunos, no toda, alguna de la ropa de ellos ha sido influenciada también por los flujos musulmanes. O sea que la cultura también ha afectado ahí en la trama. Le iba a preguntar, los textos escritos y los de tradición de África, Yoruba, ¿es inválido lo escrito en Cuba con relación a lo que hoy conocemos en Ixeché? Esa pregunta te la quería hacer para ver tu opinión y después yo también voy a dar la mía porque ese tema hay que tocarlo y particularmente hoy en día que está caliente, pues lo que pienso yo es la descalificación de los textos afrocubanos porque porque tú copiaste algo de la Biblia, tú copiaste esto de Oscar Wilde, por ejemplo, La Rosa Roja o Changó un panadero o lo que sea. Entonces yo veo eso como una creación cultural afrocubana en su entorno y se debe respetar tan igual como la literatura de otros lados, porque sí hay algunas cosas que son copias de otros lados, pero hay historias que son tan simples como algo tan bobo como la de Gunda Bambó. El tomate estaba acechado por enemigos y se tuvo que poner rojo para que lo dejaran de molestar. Pero está bien, es una cosa bien simple y bien bobo, pero eso revela la mentalidad, inclusive si uno profundiza de la mentalidad del afrodescendiente aquí, y se debe respetar ese pensamiento. ¿Por qué estamos descalificando ese escrito y exaltando el yoruba? ¿Qué usted piensa sobre eso? Un buen tema. Sí. Caliente y controversial, pero se puede tocar en amistad. Claro, bueno, esto es un tema bastante polémico. Sí. Y no pienso que sea tan polémico desde mi punto de vista. Para mí yo lo veo simple, pero alguna gente se fue. Simplemente,
El que se dice sé, dice sé que no conozca afrodescendientes sus libros, siga practicando eso. No diga que esto no funciona. Esa es la primera que le diga a mis hermanos, tienen que tener cuidado de lo que ustedes hagan. Y el que sea afrodescendiente, no diga que este verso no funciona, porque sí funciona. Entonces, ¿qué pasa con el nuestro? El nuestro está mal. Lo que escribieron, no lo hizo Babalá. Está bien, eso lo acepto. Pero entonces, ¿cómo aceptamos? Sí, esas escrituras, refranes, descifrar, interpretativos. La persona va a decir que sí, que es así. ¿Cómo yo voy a decir que está mal cuando la respuesta de la persona que está de frente es un titán o titán, narración, que diga que es así? Porque a mí me ha pasado. Vamos a hacerlo de un ejemplo. Si puedo usar tu voz, voy a tratar lo poquito que yo conozco de Icaza. Claro. En algún momento, tú has tenido un momento donde has sentido una nostalgia para volver a otra tierra o Sí, algo. no. Entonces, Icaza, el pataquín del pajarito hablador, ¿te ha pasado que dijiste algo que se te pegó la Sí, cemento? sí, Ok. mucho. ¿Cómo no? Entonces la pregunta ¿Cómo no? sería, si eso es inventado aquí en Cuba y no hay ningún verso que lo aplique o lo que sea, ¿cómo es que en la vida de él se manifestó? Claro, Y lo se mismo, manifestó. y lo mismo en mi caso, porque se revela mucho secreto. Yo también tengo condiciones de no de loco. ¿No? Ya yo veo los enemigos míos diciendo, esto tiene esta cibera. No. Condiciones neurológicas que son comunes para el signo de OPAD. Me aplica eso. Ya ustedes saben que yo hablo un montón y me meto en problemas por lo que hablo. La lengua perdió la cabeza en OPAD. Me ha pasado muchas de las otras temáticas positivas de OPAT, la prosperidad, el liderato en OPAT y muchas cosas de la música y socialmente allá en los Estados Unidos. Si yo sé que a mí FA me funciona con los afrocubanos y sus pataquines que no tienen verso, y a ti Icaza te ha funcionado, ¿cómo podemos decir que eso no aplica? Mira, en cosas personales, lo primero que hay que despojarse de los prejuicios, lo que dice los turistas. ¿Sabes? Lo primero que me quité, soy crítico analítico y honesto, que aprendí cuando empecé a aprender ICC, lo primero, o sea, me importa un breve lo que hablo de la persona. Eso a mí es lo primero. Lo que me sucede en mi interior. Casualmente yo descubrí un verso y una narración que tiene parecida a algo que se escribió en Cuba, que tiene una similitud. Entonces me dice yo, simplemente, ya, no hablo con nadie. Simplemente trato de hablar en este espacio educativo. Ya, antes hablaba mucho. Por las calles, ¿por qué? Porque es que yo soy, es que todo lo sé. Y viviste lo de Viví Icaza Icaza. y dijiste, yo no quiero ser el pajarito ¿Por blanco. qué? Pero eso tiene un sentido neuronal. Eso tiene un sentido. Las personas cuando abren un libro, leen que los DIFA dicen que para así te van a la y no es así, es incorrecto. Entonces, ahora que yo no trato de manifestar mi palabra, entonces ahora se preocupa la persona por qué no habla. Entonces, Pero no pueden darte la pega en los pies. claro, entonces, Ya no como, aunque esperemos que de este video no vengan con que no importa, que no tenga ser pega por eso. Siempre hay crítica, y siempre no se puede educar censurando. No se puede educar censurando. Hay que educar de una manera respetuosa. Tú puedes tener un concepto, un orden y fa, no lo catalogues por eso. Sencillo. Cuando hablamos del tema Beati, yo interpreto Beati, el cerebelo, ¿cómo no lo voy a conocer? Si lo estudié. Yo te hice una interpretación y tú me dijiste, wow. Es Ború. Bien, ese pataquí, entonces. Que a mí también me ha aplicado de la forma física, porque la particular condición mía ha pasado la batalla del cerebro, yo la he interpretado, tiene muchas manifestaciones, la que él habló, pero también la física. Y esto es como, eso también es otra de las partes donde yo he entendido de que puede ser que muchos de los pataquines creados en Cuba lo que estaban haciendo es aglutinando varios versos en uno. Quizás había un verso que hablaba desde la perspectiva, como tú lo interpretaste, quizás había otro verso que hablaba de una enfermedad física del cerebro. Entonces dijeron, mira, vamos a ponerlo todo junto en una historia rapidita y aquí te hablan las dos cosas. Y el buen Babalao que lo interpreta te saca el jugo de, mira, lo puedes ver de esta forma, pero también lo puedes ver de esta otra forma. Pero vamos a ver, no lo hizo un Babalao y lo escribió por cosas de vida. El que no fue Babalao lo escribió por cosas de vida. ¿Por qué lo escribió? Porque lo vio. Porque algo iluminado dijo que lo escribió. Era. Entonces, no era Babalao. Diría que es lo mismo que ilumina a los poetas Ewi de Nigeria. Como ellos dicen que se meten en trance. El trance es él. Para mí.
Claro, ¿entiendes? Entonces, eso no es manera de cuestionarla. Porque es lo que tú manifiestas a la hora mitad. Y la persona dice, así es. Okay. ¿Entiendes? Así es. Es más, yo algunas veces, no sé si te ha pasado eso, pero algunas veces yo me pongo a hablar con un cliente, personas que no saben nada de IFA, porque donde yo vivo no hay mucha práctica de IFA, entonces tengo que explicarle qué es IFA y qué yo estoy haciendo. Mira, estoy aquí, esto, lo otro, y algunas veces puede ser que usted tenga, y por alguna razón vino a mi cabeza que está teniendo un problema matrimonial o está poniendo económico, mira, puede ser que tenga esto, o puede ser que en el trabajo tiene un enemigo que te está haciendo esto lo otro, y tú ves que la persona se pone nerviosa. Yo no he empezado ni la moyuba, yo le he tirado la cadena, pero ya yo noto que se pusieron incómodos con lo de, o sorpresivos. Ya yo toqué el tema de ellos y no empecé hablando. Y cuando tiro la cadena, tiro el signo habla similar a lo que estaba hablando ya. Lo primero que hablé explicándole qué era IFA, ya le estaba tocando la fibra de lo que era. Porque ya Brumi le estaba ahí diciendo así, yo sé lo que está frente aquí. Por algo vino el matrimonio o que problemas del trabajo. Y quizás el tipo que tienes, no, es que tengo problemas del trabajo y igual por eso mi esposa me está dejando. Y fue, eso pasa. Va a haber un momento. Pienso yo que va a haber un momento. Muy pocas personas, y ahora eso a lo mejor se ve aquí a 50 años, que se ha ido tanto a África, que a un momento que va a venir, ¿sabes? Vamos a África, si aquí lo tenemos todo. Entonces va a venir un cambio cultural, va a venir otro, va a sonar el batá, pero va a sonar también los tambores en cese, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo único que tienen que es respetarse, entender las posiciones de cada cual y de cada punto de vista. ¿Qué le iba a decir? Hemos tenido una buena discusión y yo creo que ha sido bastante larga para no pues, alargarlo, hermano. ¿Qué mensaje, más allá de obviamente la unificación y tolerancia, respeto y todas esas cosas, qué mensaje quisiera darle a los jóvenes babalaos, los que están aprendiendo IFA, para una mejor práctica? Que el mensaje más claro es que estudien, se estudian, que traten de practicar la tolerancia, que traten de respetar las prácticas de cada cual, como se está viendo, y traten de aprender. Que no se queden con que yo soy afrodescendiente y el legado, el legado eso no se va a ir, eso es mentira. No sean como yo, no, pero no es No, mentira. no importa, porque yo lo hago de chiste, yo defiendo claro. lo que comí, pero no se crean, en casa se lee Yosanamí, en casa se lee Juan de Bímbola, en casa se lee Popola, Vascón, Falocún Fatumbi, que es tremendo en su forma filosófica de ver las cosas. Sí. El que estudió, eso no quiere decir que, lo estudié, lo entendí, pero al momento, bueno, vamos a hacer un plan de IFA, vamos a tener un huevo y vamos con nuestra forma de hacer las cosas. Un ejemplo claro, Pero, hay versos IFA, hay historia filosófica IFA, y eso es algo importante que los jóvenes estudien filosofía IFA, pero a un no les gusta las disputas entre hermanos. Entonces yo digo, bueno. eso es Canegio. Claro. El gran tabú del babalao es pensar que otro le está haciendo daño. Entonces, si sabemos filosofía, si entonces decimos que practicamos ICC o practicamos filosofía de una cosa nueva, entonces ¿por qué no fajamos? Y los dos, eso lo hablé en un video en YouTube. El lado afrocubano tiene un código ético de comportamiento que cuando uno lo entiende en profundidad con cada signo, es lo mismo que te puede hablar, por ejemplo, Popol en el libro de Omulo Api, defendido por verso de Ifá, que hay versos de Ifá que te porque tú debes ser paciente, honorable, humilde, compasivo con la gente, etcétera, que todo esto son valores de Omulo Api. Eso es Popola declarando la forma que se ve estos valores. Pero nosotros tenemos un código ético que si uno estudia las historias de cómo Orunmila se comportó con diferentes hombres, y Yobe, que curó a la gente, a las mujeres, las hizo parir, a los lisiados los ayudó. Eso lo sabemos los cubanos. Sabemos los cubanos. Yo digo que no es un problema cultural, es un tema de que fue así planteado y es entendible. En Cuba, IFA, había que ser ya, ponerse los pantalones. Sí. Y yo le digo a la nueva generación, sigan con los pantalones, pero traten de respetarse. Y los hermanos son hermanos con diferencia. Entonces se ha visto mucho error, incluyendo a mí. Ustedes también, tienen que tratar de no pasar lo que han pasado otros también. Únanse como hermanos, así de simple, sencillo. Tú lo dices, todos son mis hijos. Los 5 dedos, o carnaca quizás, representa una cosa y ninguno tiene el mismo tamaño.
Sí. y representa una espiritualidad distinta. Ujú. Entonces, cuando tú te pones a ver, los 5 dedos tienen que unirse para poder hablar. Vale. Y esto es algo forbero. Te tienes que ayudar para. Tienes Si que no, ayudar. no hay adentro. Columna le dijo, te voy a censurar, y sin embargo el hermano le dijo, no, que No, déjalo que haga déjalo que haga una función. Entonces también sirve el que aguanta. ¿Entiendes? Entonces solamente no es el que lee. Eso es una enseñanza ahí. Eso es. Aún el ser humano que no está tan apegado a Ifá, que era el hermano abuelo, sí, tiene una utilidad en la vida y puede nutrirse o puede ser educado o puede ser ayudado por el que sí está más instruido en estas materias espirituales, porque al fin y al cabo, cuando decimos que estamos salvando la humanidad, es guiando a la humanidad, dándole el ejemplo. Me gusta la forma que René o la forma que Jack se lee. Esta entrevista, yo espero que una de las cosas que la gente coja es, y no es echándomela con aire, etcétera, pero que cojan, mira, yo quiero ser más un babalao como fue Jack, me encantó ese video. Quiero ser más como el señor Roberto Navera, quiero ser más como el señor Humberto Archer, como don Jorge Brito en Matanza, todos que son babalaos de alta inteligencia, de alta buena práctica, son montadores, dirían, pero alta espiritualidad y tranquilidad y paciencia. Por eso es que yo he querido cogerle estas figuras, el señor Lázaro Cuesta también, Antonio Sevilla. Y yo he seleccionado a la gente específicamente para contrarrestar esa tendencia de pensar que hacer Ifá es ser como chocolate. Yo soy babala. No. Babalos son la gente que tranquilamente, o sea, eran los buenos a la antigua. Tú ves las fotos de todos estos grandes, Francisco Lara, José Herrera, Fernando Roa. Esa gente no estaba en esa gritería, es más. Hablando con don Jorge Brito, que me habló varias de sus historias del Vaticano, etc. Tú entrabas en un Ifá, un sitio así, gritando, hasta la primera moyurba, coge cosas y vete, por favor. Eso no se aceptaba, eso de no. Pero eso es lo que yo le pediría a los hermanos es eso, de enfocarse por ser más intelectual, lo que tú estás diciendo, y cogiendo esa sugerencia que nos dice el hermano de unirnos más, de tratar de perdonar. Yo le doy ese mensaje a las personas que quizás yo personal he peleado con ellos. Podemos llegar a una paz. No nos vamos a entender en otras cosas, pero nos podemos dar la mesa. Mira, nos odiamos, nos dimos 2 o 3 golpes verbales. Pero mira, hermano, y por voy a ver que su vida esté bendecida y que tenga muchas bendiciones en su vida. Y espero que yo tenga las mismas bendiciones y ya, nos vamos en paz. Yo le propongo esa oferta a todos sin distinción, a las personas que tengan alguna diferencia conmigo. Mira, me manda un mensaje y dice, mira hermano, gracias, te aprecio que manda el mensaje ese, estamos en paz y tranquilidad. Muchos conozco, y saben que siempre yo trato de buscar la base del entendimiento con diferencia. Y yo soy muy crítico en esto, y de los lados, traten de no ofenderse, trátense de llevarse con diferencia. Tú no eres mi hermano cercano, pero tú eres mi hermano. Vamos a suponer que te equivocaste, háganlo por privado. Hay que ser tolerante, hay que dejar la riña, los egos. Fíjate, te digo que hablando con Jaxel me estimula a mí a tener ese lado más homólogo a mí pacífico, porque uno también como puertorriqueño, al fin también uno quiere pelear y defenderse como cualquier persona, pero no, yo creo que usted tiene el camino correcto. Yo sí, así igual, yo me he equivocado bastante. ¿Sabes? Y yo no tengo tema referente a que me puedan señalar sin definitiva. Yo sé lo que yo he aprendido, yo sé por qué camino voy, porque el que tiene que estar seguro es uno. Y lo importante es que eso nos lleve a la tranquilidad, una vida próspera, tranquila. Gracias, hermano Jaxel. Qué bueno verte. Yo estoy tan contento que lo primero que hice después de salir José Martín es ver a este señor y traerles a ustedes esto. Esto yo creo que ha sido una de las mejores charlas. Me siento muy tranquilo y yo creo que a la gente le va a encantar cuando lo vean. Así que, gente, los veo esta vez cuando estén en los Estados Unidos, ¿ok? Cuídense. Y por voy a